¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este medio de comunicación tan importante como lo es, bueno, pues el YouTube, ¿verdad? Este canal que se abrió con el objetivo de poder difundir de la palabra de Dios a través de interesantes clases que, bueno, pues se pueden compartir fácilmente para poder hablar del Evangelio, de las promesas de Dios para aquellos que hemos decidido creerle, que hemos decidido buscarle cada vez más y más. Bueno, vamos a continuar con una serie muy interesante que es las luchas del creyente, es la serie. Hoy vamos por la cuarta lección. Esta lección se denomina Caminando con Dios. Y bueno, dice usted, bueno, las luchas del creyente y caminando con Dios, bueno, así es. Y ahorita va a ver usted el por qué. Caminar con Dios no es cualquier cosa, no es sencillo. De hecho, no es nada fácil. Pero vamos a hablar con más detalle. Para esto, pues vamos a pedir la intervención, como siempre, del Espíritu Santo, para que a mí me dé las palabras correctas para poder expresar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y a usted para que tenga esa sabiduría y pueda entender lo que Dios nos ha hablado a través ya de su palabra y que hoy nada más pues estamos exponiendo, repito, en interesantes clases. Padre, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir, Señor, de tus promesas, de todo lo que tú ya dejaste, esta riqueza inagotable en tu palabra para nosotros, los que hemos decidido seguirte, los que hemos decidido ser tus hijos, Padre. Tenemos tanta hambre y tanto deseo de estar conociendo más y más de tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Que te damos gracias, Señor, por este tesoro invaluable como lo es tu palabra. Por los méritos de Jesús nos acercamos hasta el trono de tu gracia, pidiendo que el Espíritu Santo nos revele, Señor, a cada uno lo que necesitamos ser corregidos, lo que necesitamos que salga de nosotros de una buena vez para ser libres y poder recibir todo lo que tú ya tienes para tus hijos. Lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a esta cuarta clase. En la clase anterior, a lo mejor usted no la ha visto, le recomiendo que la vea. Aquí está en este canal y que la comparta también. Todas las clases que están aquí tienen un mensaje muy interesante. Le repito, basado única y exclusivamente en la palabra sagrada de Dios. Hablábamos en la clase anterior del espíritu de Egipto, que es una de las luchas tremendas. Egipto se compara, ¿verdad? Nada más voy a dar así algo muy, pero muy breve. El país Egipto, de donde fueron sacados por Dios los israelitas, es comparado hoy en nuestros días con el mundo en que usted y yo vivimos. Cuando decidimos creerle a Dios, cuando decidimos aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros tenemos que empezar una vida diferente, que por supuesto en nuestras propias fuerzas usted y yo no lo vamos a lograr. Esto es función del Espíritu Santo, pero siempre y cuando usted esté en una continua búsqueda, en una continua comunión, porque es muy diferente a que usted tenga una religión a una relación con Dios. La relación tiene que dejar frutos, definitivo. Si usted está relacionándose con alguien, esto tiene que darle frutos. Si no, pues no hay nada, ¿verdad? Entonces, comentábamos que el espíritu de Egipto, el cual la palabra de Dios habla, muchas veces usted y yo podemos estar ya durante mucho tiempo en una iglesia, podemos haber aceptado a Cristo, claro que sí, como nuestro único y suficiente Salvador, pero todavía el espíritu de Egipto, el espíritu del mundo está en nosotros, en nosotros. Y todavía tenemos muchas actuaciones, todavía tenemos muchas cosas como el mundo las tiene, aun y cuando conocemos de la palabra de Dios. Muy bien. Como que no nos queremos desprender, queremos estar jugando con fuego, ¿verdad? Queremos estar con un pie en las cosas del mundo y en las cosas de Dios.
como así como opinión, no consejo, porque pues yo quién soy para aconsejarle, ¿verdad? Pero sí como una opinión. Como dice la palabra de Dios, o somos fríos o somos calientes, pero no tibios. Si usted ya empezó una relación con el Señor, usted tiene que ir siempre hacia adelante. Para atrás, ni para agarrar impulso. Se lo digo de veras con todo mi corazón. Y bueno, hay muchas cosas que sí, efectivamente, a lo mejor usted ya decidió caminar en la obediencia con el Señor y está poniendo todo de su parte para que el Espíritu Santo nos esté restaurando nuestra alma cada día, nos esté mostrando todas aquellas cosas que traemos dentro de lo profundo de nuestro corazón y que no permiten que usted y yo llevemos una relación plena con Dios. Caminando con Dios es el tema de esta clase, porque el pueblo de Israel, después de haber vivido tanto tiempo como esclavos, por supuesto ellos no tenían ni siquiera una identidad. Ellos ya de antemano traían un espíritu de esclavitud. Eran esclavos, no eran nadie, eran gente que usaban los egipcios para la construcción de sus casas, los afligían, ya comentamos, repito, la clase anterior, ¿verdad? Y que hoy todavía seguimos teniendo esas pruebas tan duras, esa esclavitud de una o de otra manera. Y muchas veces son esclavitudes relacionadas con nuestro diario vivir. Estamos esclavizados en el trabajo, en las personas, en nuestros propios sentimientos, en tantas cosas. Y muchas veces nosotros, pues ya lo que decimos es que así soy yo, ya no cambio, ya mi vida ya es así, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver ahora un espíritu muy fuerte que todavía hoy en día opera y opera con muchísimo. Yo siento que hoy opera mucho más fuerte que hace algunos años. Es el espíritu de orfandad. Y bueno, vamos a hablar un poquito. ¿Qué es la orfandad? La mayoría de las personas tenemos el concepto de que el huérfano es aquel que no tiene ni padre ni madre porque se les murieron. Es lo primero que pensamos usted y yo, ¿verdad? Sin embargo, el término huérfano es aquel que no tiene protección, aquel que se enfrenta al abandono, a la soledad. O sea, la orfandad se aplica a este tipo de cosas como la que le acabo yo de mencionar, ¿verdad? Sobre todo la aplicamos a niños, a menores de edad que, le repito, que pues no tienen padre o madre porque han muerto, pero no siempre es así. Entonces, la palabra huérfano es esa soledad, ese abandono, ¿verdad? El que tiene espíritu de huérfano tiene muchas cosas en su corazón que va a ir demostrando conforme va a ir creciendo. Desde el momento y hora que carece de uno de los padres en su crianza, por supuesto que esto va a dejar grandes estragos. El Señor Dios Todopoderoso, Él cuando rescató al pueblo de Israel de Egipto, le repito, no tenían identidad, ellos estaban ya muy inmersos a la cultura pagana, ocultista, idólatra, perversa sexualmente y en todos los sentidos. Ellos ya estaban muy acostumbrados, acomodados durante los 430 años que vivieron en Egipto. Pero claro que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Ellos llegó el momento en que clamaron, ¿verdad? A Dios, a ese Dios que habían escuchado de sus padres. Y bueno, ellos cuando salieron con muchísimas cosas que Dios tuvo que ir quitando para poder meterlos a una tierra prometida. Es el mismo caminar que tenemos usted y yo cuando llegamos a los pies de Jesús y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. La orfandad hoy en día la podemos ver continuamente. La orfandad es la ausencia de uno o de ambos padres en la crianza de un niño.
El padre representa algo tan importante y antes de entrar de lleno con este espíritu de orfandad que vamos a hablar, las características que tiene y lo que deja, porque tú puedes ahorita decir, bueno, esta clase no es para mí porque yo sí crecí con mi padre y con mi madre y qué bueno, dale gracias a Dios. Pero aún así, tú pudiste o puedes estar enfrentando este espíritu en tu vida, el espíritu de orfandad. ¿Por qué? Porque tuviste a lo mejor un padre ausente, presente pero ausente de ti. La UNICEF, que es una institución, que te quiero decir, una institución del mundo que se dedica a cuidar lo que es los derechos de los niños. Le voy a decir lo que significa la UNICEF, ¿verdad? La UNICEF es esa institución mundial que cuida, repito, los derechos de los niños. Y ellos hablan, la UNICEF, hablan del rol del padre en el proceso de la crianza y el cuidado. ¿Qué es esto? Bueno, tener una relación afectuosa e incondicional con tu hijo o con tu hija. Estamos hablando del padre para su crecimiento. La paternidad es la relación que los hombres establecen con hijas e hijos, ¿verdad? En el marco de una práctica compleja en la que intervienen factores sociales y culturales que además se transforman a lo largo del ciclo de vida. O sea, tener una relación afectuosa e incondicional con el niño o la niña, mantener una relación que vaya más allá de proveerle económicamente y brindarle una crianza respetuosa, cuidar, criar y educar con buen trato y mantener un clima de diálogo y respeto con la madre y la familia es parte del trabajo de un padre y debe de asumir este tipo de, de valores, porque es un valor el que se tiene que imponer allí, no imponer, que se tiene que establecer, perdón, en el hogar. El ser un papá activo es ser partícipe del cuidado diario, de la crianza, de la estimulación de tu hijo o de tu hija. Ser corresponsable con la madre de la crianza, compartiendo las tareas que la madre llevamos, ¿verdad? Porque son diferentes las tareas que tenemos las madres a diferencia de los padres. Pero los padres también pueden entrar en ese rol, ¿verdad? Cuando la madre esté ocupada o no pueda, puede alimentar, puede vestir, pasear, llevar a dormir al niño, jugar, bañar, enseñar a tu hijo o a tu hija como padre. Estimular el desarrollo de tu hijo o hija en cada etapa de su vida. Y por supuesto, la relación afectuosa e incondicional. Es bien importante. Criar de manera respetuosa poniendo límites. Escucha, con buen trato. Ser un papá presente, implica proveer económicamente, pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es estar involucrado en todos los momentos del desarrollo de tu hijo o hija. Cuando ya se casan, cuando nacen sus nietos, o sea, en todo, desde que son niños hasta que son adolescentes, cómo se van desarrollando, cómo van estudiando, cómo se consolidan como personas exitosas, etcétera. Todas las etapas de los hijos nosotros tenemos que estar de una o de otra manera involucrados, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que considerar cuál es el rol de un padre para los hijos. Y hoy en día, desgraciadamente hay mucha orfandad. Dices tú, ¿cómo orfandad? Sí. Vuelvo a lo mismo. Si la presencia del padre no estuvo como lo acabamos de comentar, que lo dice una institución mundial como lo es la UNICEF, que repito, lo voy a repetir, es la encargada de proteger los derechos de todos los niños en el mundo. Entonces, tiene reglas, tiene instrucciones muy precisas, ¿verdad? De cómo el padre debe de actuar dentro del hogar para el desarrollo sano de los niños, de los menores. Y muchos de nosotros
así como el pueblo de Israel, que salió sin identidad, salió de Egipto, pues a lo mejor no con mucha convicción de que iban a una tierra prometida y así lo reflejaron, ¿verdad? Durante su trayecto. Sin embargo, aquí podemos ver nosotros cómo Dios tomó ese rol de padre inmediatamente protegiéndolos, pero protegiéndolos a la manera sabia de Dios. Y eso ya lo hemos comentado en otras ocasiones, cómo Dios no permitió que vivieran realmente en el desierto. Dice usted, ¿cómo no? Si cruzaron el desierto, ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Pero no importa, yo lo voy a volver a repetir. El pueblo de Israel no vivió como debió de haber vivido realmente en el desierto. Dios les puso protecciones para el clima tan tremendo, ¿verdad? El clima, el calor, les puso una columna de nubes para protegerlos de los inclementes rayos del sol, ya lo hemos dicho, una columna de fuego para darles calor en las noches, les dio comida, les dio agua, no permitió que se envejecieran sus ropas, en fin, podemos ver milagros muy notorios en el desierto. Él estaba haciendo el papel de padre, porque para Dios, pues nosotros debemos ser sus hijos. Sí, claro que lo he dicho en otras ocasiones, no todos somos hijos, somos creación de Dios. Hijo es aquel que se somete a la disciplina del Padre y que está bajo la autoridad del Padre, ¿verdad? Entonces, aquí podemos nosotros ver la importancia de Dios en la vida del pueblo de Israel durante el trayecto a la tierra prometida en el desierto. Ellos estaban cargando con muchísimas cosas, el espíritu de esclavitud, con el espíritu de Egipto, que es el espíritu del mundo que te atrae, pero también con el espíritu de orfandad, porque ellos no habían tenido esa relación plena con Dios durante ese tiempo que estuvieron en un pueblo, en un país pagano. Porque los padres fueron muriendo y a lo mejor nada más de oídas habían escuchado del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Sí me explico? Pero no llevaban una relación con Dios. Y te voy a poner un ejemplo muy claro de cómo no nada más es huérfano aquel que pierde porque murió el padre, sino que hay huérfanos que por estar separados del Padre ya manifiestan ese espíritu, primero de rechazo, pero también la soledad y el abandono. Y volvemos otra vez a ver al padre de la fe, Abraham, cuando él pues no supo decirle a su esposa que no, ¿verdad? Al momento que Saraí le dice, tienes que darme un hijo, así que quiero que se lo hagas a mi esclava. Yo estoy parafraseando, a mi esclava Agar, porque yo quiero un hijo. Hay que recordar que Saraí era una mujer estéril. Y él, pues, accedió. En ningún momento él supo imponer su autoridad y accedió, podríamos decir, a una necesidad, a un capricho de su esposa. Tuvieron un hijo llamado Ismael, que era hijo de la esclava Agar. Y bueno, dice la palabra de Dios que durante 14 años este muchacho pues fue, a lo mejor pudo haber sido el centro de atención tanto de su padre como de sus madres, porque aun y cuando, ¿verdad? Era hijo de Saraí, porque era su esclava, pues también Agar era su madre, porque era la que lo había parido. Entonces, a lo mejor estos 14 años este muchacho Ismael, pues vivió, ¿verdad?, con ciertos privilegios. ¿Usted cree que Abraham no se haya sentido satisfecho de ver a su hijo, él que no había tenido nunca hijos y que ya era un hombre demasiado anciano? Yo pienso que sí ha de haber experimentado alguna emoción.
Pero sabemos de antemano que Ismael no era el hijo prometido, no era el hijo de la promesa, así que pues Dios nos permite ejercer muchas veces nuestro libre albedrío. Y las consecuencias, pues después las vamos a ver. La factura siempre se pasa y no de parte de Dios, sino de parte del enemigo cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros nos salimos del carril o del camino, ¿verdad? Entonces este muchacho, 14 años, porque tenía 14 años cuando llega el hijo de la promesa, Isaac, porque Dios cumple su promesa, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ya les había dicho que Él les iba a dar un hijo de su esposa, Abraham. Y Saraí, pues como era una mujer ya muy anciana, pues ya sabemos la historia, ella incluso hasta en una ocasión le dio risa, pues, ya ni tengo, ya ni yo ya no tengo ni menstruación, o sea, ese tipo de cosas las podemos leer en la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí cuando nace Isaac, lógico, se convierte en el centro de atención de Saraí, pero también de Abraham. Y es cuando empiezan los conflictos. Es cuando empiezan los conflictos a tal extremo que Ismael fue, junto con su madre, fue corrido prácticamente de allí del campamento. Y su padre no hizo absolutamente nada por decir, oye, no lo corras, dijo, haz lo que bien te pareciere. Usted puede leer la Biblia, usted puede, yo le estoy resumiendo esta historia. El muchacho y su madre se fueron al desierto. Desde ese momento, Ismael ya estaba experimentando ese espíritu de orfandad, porque la palabra de Dios registra que Ismael y Abraham ya nunca más se volvieron a ver. Solo Ismael regresó hasta el día que Abraham murió. Hasta entonces fue cuando Ismael fue a ver a su padre ya muerto. Entonces, durante todo ese tiempo, un tiempo muy difícil para Ismael, como muchos jovencitos, muchas jovencitas que se enfrentan a los divorcios de los padres, que son etapas de la vida del ser humano que son de por sí conflicto. ¿Por qué? Porque adolece uno, por eso son adolescentes, adolece uno de muchísimas cosas. Ismael sufrió la pena negra con su madre, ¿verdad? Incluso él estuvo a punto de morir en el desierto y su madre pues estaba impotente, no sabía qué hacer, dice la palabra del Señor. Sin embargo, aquí vemos una vez más cómo Dios entra en acción para rescatar a esta mujer y a su hijo. Y Dios les da promesas a ellos y le dijo que lo iba a hacer un hombre, que le iba a hacer, le iba a dar una nación, va a ser un hombre fiero, un hombre que tendría algunos atributos, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Él entra al quite de esta situación. Pero su padre terrenal, con toda la tranquilidad y con toda la facilidad del mundo, le dijo a la esposa, pues córrelos. Y hoy en día nosotros estamos en una situación muy, muy similar. Mucha mujer, sobre todo las mujeres, hemos decidido tener hijos sin padre. No, pues al cabo a mí se me antoja, yo quiero uno, no quiero compromiso, etcétera, etcétera. Yo te lo digo por experiencia propia. Y a lo mejor no siempre se piensa de esta manera, pero te atreves, digo, es un atrevimiento a tener hijos sin estar casada. Si Dios sabe, ¿verdad? Hoy los matrimonios están pasando por crisis de verdad bien difíciles. Imagínate una pareja que no tiene ningún compromiso y que se convierten en padres. ¿Es lo que ocurre? Se separan y ¿quiénes son los que la van a llevar? Los hijos, porque tú ya primeramente les estás transmitiendo un espíritu de ilegitimidad, pero también el espíritu de orfandad, porque aquel hijo va a crecer sin la figura paterna. Y la figura paterna, como lo acabamos aquí de leer, es algo que te va a traer a ti un desarrollo sano durante toda tu vida, porque también deja muchas consecuencias, deja muchos estragos en una persona que crecemos sin la figura paterna. La madre tiene su rol en el hogar, yo te lo digo como mujer,
tenemos nuestro rol, pero no podemos nosotros cumplir con el rol que cumplen los hombres. Porque para empezar, el padre en el hogar, cuando cumple con el rol que acabamos de leer hace un momento, de comentar, el padre va a criar hijos sanos mentalmente, que son hombres y mujeres de bien. ¿Por qué? Porque fue un padre cariñoso, un padre compasivo. Por supuesto, todo tiene que estar regulado, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Por eso muchas personas se convierten también en el extremo, en sobreprotectores de los hijos. Entonces, en la vida tiene que existir un equilibrio y el equilibrio correcto lo da solamente Dios a través de su palabra, nada más, porque podemos caer en excesos. Fíjese qué cosa tan tremenda. Un padre, me refiero al varón, por ejemplo, en las hijas, un padre nos va a infundir a las hijas, nos debería de infundir sobre todo mujeres que tenemos que ser respetadas por el sexo opuesto, porque el padre te tiene que tratar a ti como hija con un respeto, porque y así te vas a acostumbrar tú a que te traten con respeto como mujer, ¿sí? De tal manera que el día que tú decidas casarte, por supuesto que vas a elegir a la persona que tenga esa similitud con tu padre terrenal. Porque dices, yo estoy acostumbrada a que mi padre me vea con respeto, no tirano, no que te trate como animal, que sea, sí me explico, o sea, lo que comentamos, que sea amor, respeto, enseñanza continua, protección, seguridad, es lo que debe de infundir un padre. Y desgraciadamente, ¿qué es lo que más se ve en los hogares? Padres que golpean a las madres delante de hijos e hijas, y en cada uno están quedando estragos muy graves. El padre ausente. Ok, tienes tu padre, pero él vive en su mundo, él vive para proveer nada más, pero nunca tiene un acercamiento sano contigo como lo debe de ser un padre. Y eso también ya va generando en ti ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de soledad. Tenemos otro ejemplo muy claro con el sacerdote Elí, que lo podemos leer en la primera de Samuel, en la primera carta. En los tiempos del que nació el profeta Samuel, usted puede leer toda la historia. La madre Ana no podía tener hijos. Da luz por un milagro de Dios a este niño Samuel, que se convirtió en un profeta muy importante. Ella se lo prometió a Dios que estaría allí criándose este niño en el templo. En ese tiempo, el templo estaba al cuidado de los sacerdotes Elí y sus dos hijos. Pero estaba tan ausente la presencia de Dios, y le digo estaba tan ausente porque a Samuel fue a quien Dios le habló en sueño o en la noche, lo despertaba Dios. Eso hablaba de que no era muy común ver esto. Sin embargo, Elí, el sacerdote como padre, como sacerdote, como conocedor de la palabra o de Dios, él entendió cuando este muchachito se levantó 3 veces. ¿Me estás hablando? No, hijo, acuéstate. Hasta que Elí entendió que era Dios el que le estaba hablando a Samuel, quien llegaría a ser un profeta. ¿Por qué te comento todo esto? Porque Elí, te repito, era padre de 2 hijos que tenían una responsabilidad dentro del templo. Y estos hijos hacían lo que bien les parecía. Y puede leerlo, ¿verdad? Ellos andaban con las mujeres que iban allí a la congregación o a la iglesia o al templo, y ellos agarraban lo mejor de las ofrendas, o sea, abusaban, hacían lo que bien les parecía. Y desde luego que si ellos hacían todo esto es porque no tenían el cuidado ni la atención de su padre. Y lo podemos corroborar cuando Samuel le dice lo que Dios dictaminó ya como juicio para Elí y su familia. Él ni siquiera se arrepintió.
Dijo que ya no, que nadie de esa familia sobreviviría. Te lo digo parafraseando así, resumiendo todo. Murieron los hijos de Elí, pero también Elí murió. Era obeso, dice la palabra de Dios, y se cayó hacia atrás. Estaba sentado en una silla y se desnucó, dice la Biblia. Terminó esa familia como Dios lo había dicho a través del profeta Samuel. ¿Por qué terminó? Porque allí estaba un padre ausente y estos hijos hacían todo pues, todo lo que se les ocurría porque no había quien les pusiera un límite, no había nada, precisamente porque estaban o crecieron con un espíritu de orfandad, aun y cuando el padre estaba presente. Entonces, muchas veces creemos, repito, que los huérfanos son los que se les murió el padre o la madre, pero muchas veces esos padres, porque también puede ser incluida la mujer, están presentes y ausentes al mismo tiempo. Porque a los hijos ni les prestan atención, pues hagan lo que quieras, es una forma de rechazarlos abiertamente. Y los hijos van creciendo con todo ese tipo de cuestiones que son muy visibles. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, yo te lo digo porque a mí me pasó, y créelo que yo he tenido que ser confrontada continuamente porque Dios no nos termina de restaurar en esta vida con todos los años. Hasta que nosotros morimos, hasta ese día Él termina de trabajar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra alma. Pero todos los días nos está mostrando algo que está estorbándonos por allí. Mira, el tener un espíritu de orfandad nos hace personas demasiado sensibles. Híjole, con eso de que, no, pues es que yo soy muy sentido o soy muy sentida. No eres sentido ni eres sentida. Es porque siempre hemos caminado con un espíritu de rechazo, ¿verdad? Siempre tenemos esa sensación de que la gente está contra nosotros. Nos ofendemos fácilmente por todo y reaccionamos exageradamente a cosas pequeñas. Y continuamente estamos experimentando malentendidos cuando interactuamos con los demás. Ese es un punto muy importante. ¿Qué es lo que pasa también, verdad? No sabemos nosotros cómo demostrarles a nuestros hijos una verdadera paternidad. No sabemos cómo acercarnos como debe de ser a nuestros hijos de una manera correcta, de una manera sabia, lo que yo como madre, lo que tú como padre le tienes que transmitir a tu hijo, a tu hija. Ciertamente somos padres y no tenemos un manual, no nacemos con un manual para ser padres, pero desgraciadamente eso ya lo traemos también por parte de la familia, porque ni tu padre fue un buen padre muchas veces, pues yo tampoco lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no vi ningún ejemplo en mi casa. Y cuando llegas tú a los pies de Cristo y lo recibes como tu único y suficiente Salvador, vas a verlo exactamente como viste a tu Padre terrenal. Un ser distante, un ser que no se preocupa por ti, un ser que no le importas, así de simple. El tener el espíritu de orfandad nos hace ser personas que siempre estamos tratando de estar compitiendo con los demás para sobresalir, para llamar la atención. Siempre. ¿Por qué? Porque nunca hemos sido afirmados por un padre. Nunca. Siempre estamos esforzándonos, ¿verdad?, por demostrar que valemos ante los demás. Y siempre estamos compitiendo, pero no una competencia sana. No, una competencia que puede llegar a caer en envidia, en celos, todo ese tipo de cosas que nos va a traer mucha complicación en nuestra vida. Fíjate muy bien lo que te voy a decir. Hay 11 rasgos, pero también déjame terminar de comentarte ¿verdad? Nosotros no sabemos conectarnos con los demás emocionalmente. Nosotros como que nos cuesta más trabajo demostrar amor, nos cuesta más trabajo demostrar
amor a nuestros propios hijos, pero también a los demás. Y fíjate qué tremendo, cuando llegamos a los pies de Cristo, tenemos que saber aplicar el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando traemos el espíritu de orfandad, es lo que menos estamos nosotros demostrando, porque hacemos las cosas sí, queriendo agradar a Dios, porque también eso deja, queriendo agradar a Dios para ser aceptados por Dios, pero no con un corazón verdaderamente enamorado de Dios. Porque ahí está ese espíritu de orfandad. Por eso el Señor dice en Romanos, dice que Él nos adoptó, ¿verdad? Él nos dio ese espíritu con el cual clamamos, Abba, Padre. Fíjate Jesús cómo vino Él a establecer esa paternidad de Dios. Simplemente en la oración del Padre nuestro, Jesús enseñó en ese tiempo a orar, Padre nuestro que estás en el cielo. Porque Él sabía que el pueblo de Israel estaba dominado por un espíritu y sigue hoy en día dominado por un espíritu de orfandad, un espíritu de abandono, de soledad. Ellos a Dios no lo ven como Padre. De hecho, Jesucristo para ellos, para los judíos, ni siquiera es el Mesías. Ellos. Y nosotros llegamos a recibirlo, Padre, pero no es cierto, porque no sabemos cómo recibir la paternidad de Dios en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, te puedo decir algo muy palpable en mí. Yo no tuve a mi padre, yo no tuve la figura paterna. Y aun y cuando yo amo al Señor, quiero que sepas que a mí me ha costado muchísimo trabajo creerle a Dios. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrada a ese trato con el Padre. Yo no me acostumbré a alguien que me infundiera esa seguridad, alguien que me defendiera, alguien que me cuidara. Sí, yo no sé lo que es eso. Te lo digo como testimonio mío. Por eso cuando esta clase llegó a mi vida, esta palabra que Dios me dio, yo dije, es el tiempo de ponerla en el canal, porque yo sé que muchas personas se van a identificar. Muchas personas estamos viviendo esa situación, ese espíritu de orfandad, de soledad, de abandono, y que a veces no entendemos por qué. Si vamos a la iglesia, leemos la palabra, oramos, pero hay algo todavía como que, algo que hay dentro que no nos deja ser plenos. Como te repito, hay tantas cosas. Mira cómo actúa una persona que hemos tenido, yo digo porque yo estoy en un proceso de sanidad en el alma, que no vamos a terminar de ser sanados. Hasta el último día vamos a estar siendo sanados, hasta el último día que respiremos en esta tierra. Ya muertos ya no hay nada. Estos rasgos que tenemos los que hemos crecido con un espíritu de orfandad, inseguridad y celos. Somos inseguros, te lo digo por mí. Un hijo es aquel que es amoroso, el espíritu de un hijo, y acepta. O sea, mientras nosotros, los que traemos un espíritu de orfandad, traemos el rechazo siempre con nosotros, somos inseguros y celosos. El espíritu de orfandad nos hace gente envidiosa, de verdad. En cambio, los que son hijos, los que saben, tienen esa seguridad, ese espíritu de hijos, ellos se comprometen con el éxito de los demás. El espíritu de orfandad, te lo dije hace un momento, sirve a Dios para obtener su amor.
Siempre estamos intentando agradar a Dios con nuestros hechos, con esto, con aquello, y a los demás también. ¿Por qué? Porque queremos ser aceptados. Por eso. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado que hacemos cosas para ser aceptados primeramente por Dios? Porque estamos persiguiendo un fin para nosotros, para nuestra carne, para esa herida tan grande que traemos por ese espíritu de orfandad que tenemos. Y no como deberíamos nosotros de servir a Dios con ese amor, porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y créemelo que si nosotros empezamos a entender el propósito de Dios, cuando Él es el protector de huérfanos, hay tantas porciones de la Biblia, ahorita te voy a dar algunas, donde habla de todo su amor, de toda su protección, que Él es justo. Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo yo te recogeré. Dios es defensor de huérfanos, pero también de otro grupo vulnerable, de viudas. Pero ahorita estamos hablando de la orfandad que tú y yo hemos experimentado en nuestras vidas. Mi padre vivió durante toda mi infancia, durante toda mi niñez, pero no estuvo conmigo. Entonces yo estuve carente de un padre. El espíritu de orfandad provoca que intentemos remediar el abandono, la soledad y la falta de autovaloración a través de la autogratificación física. Nos convertimos en narcisistas. Estamos buscando continuamente, hasta cierto punto, muchos, no digo que todos o todas, no estoy diciendo eso, muchos nos hemos convertido en personas promiscuas, que andamos de pareja en pareja, pues para llenar esos vacíos que se van haciendo más grandes. ¿Por qué? Porque no nos llenan y nos satisface nada, porque nosotros queremos que las personas llenen ese vacío que tenemos por ese espíritu de orfandad. En cambio, el espíritu de hijo en una persona le ayuda a confrontar un caminar en gozo, siempre en la presencia del Señor, muy diferente. El espíritu de orfandad es impulsado, o sea, es alimentado por la necesidad del éxito. Sí, queremos estar sobresaliendo de los demás para buscar la aprobación, siempre. No nos gusta estar en la sombra. Queremos destacar y sobresalir en todo. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿verdad? Y es bueno, pero no con este sentir, con lo que traemos, ese espíritu de orfandad. También un espíritu de orfandad impulsa a que usemos a las personas como objetos para conseguir nuestras propias metas. Qué tremendo. Usamos a la gente, no nos preocupan si le gustó bien y si no, ni modo. Y esto lo hacemos para conseguir lo nuestro. O sea, nos hacemos o somos gente hasta cierto punto mezquina. El espíritu de orfandad provoca que tus sueños o tus planes no los expongas a los demás, incluyéndome a tu propia familia. No, dices, yo acá traigo mis propias cosas. Te haces muy solitario, dices, yo soy y no le voy a decir a nadie porque no confías en nadie. No confías en nadie porque nadie te enseñó a tener esa confianza por la ausencia del Padre, por ese espíritu de orfandad. Y aquí viene algo también tremendo, ¿verdad? El espíritu de orfandad provoca que nosotros repelemos a nuestros propios hijos. Nosotros siempre estamos contendiendo con nuestros hijos y sobre todo tiranizándolos, buscando que hagan las cosas a nuestra manera. Estamos en continuo alboroto, confusión y peleando, compitiendo incluso, tremendo, con nuestros propios hijos, en vez de amarlos. Y esto, por supuesto, termina en el rechazo. Claro que termina en el rechazo.
Sin embargo, el Hijo, el espíritu de Hijo que provoca que camines en la unción del Padre Divino y así atraes a tus hijos en amor. Si te fijas, la mayoría de las personas que yo no sé si a ti te está llegando esto, pero yo te lo digo en lo personal. El espíritu de orfandad provoca de veras continuas peleas con nuestros hijos, que queremos tiranizarlos y que hagan lo que nosotros a veces ni siquiera somos capaces de hacer. ¿Por qué? Porque nos quedamos con esas ganas dentro de nuestro corazón de haber sido educados, de haber sido motivados a hacer las cosas de la manera correcta, pero dentro de un ambiente correcto y sano como lo es bajo la educación, bajo la influencia del Padre. Y nosotros venimos a distorsionar todo eso. El espíritu de orfandad tiene problemas de ira. Somos personas iracundas, que siempre nos molestamos, nos encendemos como cerillos y nos acoplamos al enojo, inmediatamente nos enojamos por todo. Andamos enojados con Dios, con la vida, con todos. ¿Por qué? Porque, repito, la ausencia del Padre en nuestras vidas provoca grandes vacíos. El ser humano no puede andar con tanto vacío. Mentira, no se puede, ¿verdad? El espíritu de orfandad siempre está compitiendo con otros para sobresalir, pero de mala manera, ya lo comentamos. El espíritu de orfandad tiene falta de autoestima. Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Cuando estamos operando, cuando estamos caminando con ese espíritu de orfandad, nuestra autoestima por lo regular siempre es baja. El espíritu de orfandad, aquí, ojo con esto, recibe su identidad, su primera identidad, por lo que tiene, por sus posesiones. Y hay dichos en el mundo: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Has escuchado eso? Bueno, se cuidan la apariencia física, son activistas, falsos conceptos de piedad. Y tú puedes ver hoy en día, quiero hacer un hincapié en esto, porque como hay mucha gente que ve estos videos por el YouTube, hay mucha gente que hoy en día se está cuidando mucho el aspecto físico, porque es la identidad que ellos traen. Te pones con las mujeres, que esto, que aquello, exageras en tu arreglo. Continuamente estás pensando de qué manera me voy a distorsionar o me voy a arreglar los labios, la cara, la nariz. Es muy bueno que te arregles, que te veas bonita, que te veas agradable. También el hombre que se cuide, que se arregle, pero no caer en el narcisismo, no caer en una adicción de estar continuamente buscando a ver qué hoy, que me hago cosas nuevas. Simplemente las personas que se tatúan empiezan con algo pequeño y terminan como baños públicos, con todo el respeto que se me merecen, ¿sí? Todos rayados, con cosas colgadas aquí en piercing en la nariz, en el ombligo. No es crítica, que quede claro. Estamos hablando de lo que provoca este espíritu, que al final de cuentas es parte del espíritu de Egipto, del mundo. Eso es lo que provoca el estar tratando de llamar la atención de buena o de mala manera, que es una forma de sobresalir de los demás. Yo tengo que andar diferente dentro de ti. Lo sientes que tienes que andar diferente o ser diferente a los demás. Te pones el cabello diferente, te pintas, te haces cosas a veces bien extravagantes. ¿Cierto o no es cierto? Repito, no, estas clases no son para criticar absolutamente a nadie. Son para confrontarnos con lo que opera dentro de nosotros cuando no hemos estado clamándole a Dios que nos muestre esas áreas de nuestra vida con las cuales no podemos nosotros, si el Espíritu Santo no nos muestra qué hay dentro de nuestros corazones. Porque podemos tener la religión que tú quieras,
pero eso no te va a cambiar. Yo he visto personas que viven en las iglesias cristianas, en las iglesias de cualquier denominación y no existen ningún cambio. Al contrario, como que les cae de peso el estar escuchando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una lucha. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Lo dijimos en la clase anterior y lo voy a volver a repetir. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, espíritus inmundos que andan en las regiones celestes. Esa es la lucha que verdaderamente tenemos nosotros, los creyentes. Y el espíritu de orfandad también te hace una persona mezquina. Todo para mí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar con este espíritu si no lo echamos fuera, si no aceptamos la paternidad de Dios? Vamos a tener muchas dificultades para podernos relacionar con Dios como Padre. Lo vamos a ver como un ser distante. Uy, no, pues es que Dios me castiga. Y si te das cuenta cómo habla mucha gente o cómo hemos hablado. Yo te voy a platicar una experiencia, las mujeres que están en el grupo, algunas ya lo saben, pero si no, te lo voy a platicar un testimonio vivo de tu servidor. Yo te comento, yo no tuve la presencia paterna en mi vida, no la tuve, y pues eso causó muchísimas cosas, ¿verdad? Una de ellas, una inseguridad terrible, una persona temerosa, aunque mucha gente me dice, pero no se te nota, pero sí estaba ese temor, esa inseguridad. Cuando yo estaba estudiando de mis primeros estudios de la palabra de Dios, yo soy una persona dedicada a la comunicación, radio y televisión por toda mi vida. Entonces, para mí no es difícil, al contrario, es muy fácil hablar ante un micrófono, ante cientos y miles de personas, porque no voy a hablar de mí, no, nada más te voy a hablar de mi experiencia. Yo ya traía una trayectoria en los medios de comunicación. A mí si tú me pones a hablar ante la conducción del grito de independencia, que lo hice durante 9 años aquí en mi país, en mi ciudad, se juntaban hasta 100,000 personas el día de independencia y yo era conductora por parte del gobierno municipal. Entonces a mí no me da pena hablar ante mucha gente. Sin embargo, cuando yo estudio de la palabra de Dios para poder llegar a esto que estoy haciendo, yo recuerdo que yo admiraba a una de mis maestras y decía, éramos un grupo, ¿qué te pasa? De unos 20 personas. Y la maestra hablaba con esa convicción, con esa sabiduría de la palabra de Dios. Y yo dentro de mí, una admiración maravillosa, pero decía, ¿algún día yo podría hacer esto? Yo así pensaba, ¿eh? Dices tú, ¿a poco de veras sí? Yo eso pensaba. Y una de las personas que le asistían a esta maestra hermosa de la palabra de Dios, cuando tuvimos un receso, me dijo, ¿cómo te sientes en la clase? No, le dije, pues muy a gusto, me encanta, le digo. Pero, ay, yo me siento, ¿podré yo algún día hacerlo como la maestra? Y esta mujer, impulsada por Dios, no cabe ni siquiera la menor duda, me dijo, vamos a orar, dijo, vamos a orar. Y oró esta mujer hermosa por mí y yo entré así como que en un estado de perderme así, cerré mis ojos y empezó a orar por mí esta mujer y yo empecé a verme de la mano de un hombre caminando por la orilla de la playa. ¿Qué playa? ¿Quién sabe? Pero yo me veía niña, como una niña pequeñita, una niña que tenía que ser llevada de la mano por alguien más. Y ese alguien yo no le veía el rostro, yo sabía que era Dios. Mi padre biológico murió pues hace muchísimos años, y quiero que sepas que yo nunca había experimentado esa necesidad de decir, mi padre me hizo tanta falta. Y mientras esta mujer oraba,
yo estaba en esa visión con mis ojos cerrados diciéndole, Señor, cuánta falta me hizo mi padre. Necesité que me llevara de la mano. Necesité que me defendiera cuando yo me sentí agredida, siendo una niña. Y empecé a llorar, Dios estaba liberando mi vida. Porque muchas veces nos convertimos en seres soberbios, precisamente por el dolor y por el sufrimiento. En eso nos llegamos a convertir, en personas soberbias. No, yo no necesito a nadie. ¿Has escuchado eso? A mí no me hizo falta nadie. No, yo así estoy bien. A lo mejor yo no decía eso, porque no, realmente yo no lo dije, pero no lo pensaba como una necesidad que sí era importante para mí, que hubiera sido suplida. ¿Sí me explico? O sea, podemos nosotros tornar esto en soberbia o simplemente en apatía. No, pues yo ni lo había pensado. Y ese fue mi caso. Pero Dios sigue hablando a través de mi vida, porque esto que tú has experimentado, lamentablemente yo se lo heredé a mis hijos también. Yo los obligué teniendo a mis hijos sin la figura paterna. Los obligué a que ellos los obligué, por decirlo de alguna manera, también a que vivieran con ese espíritu de orfandad. ¿Y cuánta mujer hoy en día dice, pues para llegar a ser, pues como Dios nos hizo con un propósito las mujeres para ser madres, muchas mujeres por no quedarse sin un hijo, deciden tomar sus propias decisiones y tener hijos sin padre. Y eso es estar tú condenando a tu hijo a vivir con un espíritu de orfandad. Yo quiero que este día, esta clase es muy bonita, es muy extensa, porque Dios mismo nos dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Dice el Salmo 68:5. Nosotros tenemos que ver que a lo largo de las Escrituras Dios describe su amor por nosotros como el Padre afectuoso. Ese Padre que nos ama, Lucas 11:12. Nosotros podemos ver en Isaías 49:15, en Juan 16:26 y 27, en la segunda de Corintios 6:18. Él posee características de padre, pero también como una madre. Isaías 66:13. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente para nosotros. El Señor Jesucristo, Él vino con esa palabra a este mundo, la palabra Padre. Él vino con esa palabra y Él mismo es Padre. En Isaías 9 dice, porque un niño nos es nacido, su nombre será llamado admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Y yo te pido que este día, ¿verdad? Con todo mi corazón, si algo llegó a tu vida, que te trajo a tu memoria, que a lo mejor tú, aunque hayas tenido a tu padre y a tu madre, a lo mejor tú estás lidiando todavía hoy en este día con el espíritu de orfandad, este es el momento para que tú digas, no lo acepto más. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, voy a buscarlo. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:15, dice que Él nos ha dado un espíritu ya de aceptación. Él es nuestro Padre. ¿Cuál podemos ver? Dice la palabra en Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir papito? Padre mío. Y si a ti te faltó esa figura paterna, te hizo una persona huraña, mezquina, tímida, que no es timidez, simplemente te encierras en tu propia cápsula, te encierras en tu propio mundo y no quieres salir con otras personas a comentar. Así vas a estar actuando con Dios. Este día lo diseñó Dios para traer libertad a tu vida y decir no más. Este día, Señor, yo te acepto como mi Padre que viene a rescatarme. Y recordemos la parábola del hijo pródigo. El hijo decidió tener esa orfandad por gusto. Él quiso salirse de la casa paterna. El padre no lo corrió. Sin embargo, era el padre que la representación de Dios lo estuvo siempre esperando.
con ese amor, le hizo fiesta, lo vistió, le dio el lugar de hijo. Y Él te está esperando hoy, así como lo está haciendo cada día conmigo. Porque cuando Dios trata primero con los padres, ese espíritu de orfandad que tú y yo les heredamos a nuestros queridos hijos e hijas, ese espíritu se va a ir. Porque tú te estás liberando de todo aquello que te estorba para recibir la paternidad de Dios. Y para tener esa plena seguridad de que Dios es tu Padre y Él nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. Porque cuando tenemos el espíritu de esclavitud, nosotros no tenemos fe. Digas lo que digas. No le creemos a Dios porque no estamos acostumbrados a que nadie nos apoye, a que nadie nos ayude, a que nadie nos defienda. Pero cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, tienes que entender que ya tienes alguien que pelea las batallas por ti. Porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que ya no eres un bastardo, se oye fuerte, ya no eres una bastarda, eres una hija si tú aceptas el amor y la disciplina del Padre. Porque Dios al que ama, disciplina, y al que toma por hijo lo corrige. Y no siempre nos gustan esas disciplinas. No, no nos gustan siempre, pero tenemos que entender que Dios lo hace por amor. Muchas personas han sufrido las pérdidas de sus padres y han sentido que la vida les arrebató algo, y sí es cierto. Pero en lugar de aceptar como la muerte, ¿verdad? Lo que es parte de nuestra vida, entramos en un espíritu de resentimiento, de dolor, de amargura permanente, aunado a todo lo que entra con ese espíritu de orfandad. Yo te pido que este día hagamos una oración juntos, hombres y mujeres que puedan estar viendo este video, y que clamemos juntos al Padre y le digamos: Señor, en este día, gracias. Gracias por mostrarme, Señor, esto que no sabía, no entendía qué era. Sin embargo, tu palabra ha desenmascarado una vez más al enemigo que ha intentado, como lo intentó con Jesús, al decirle: si eres hijo de Dios, en esas tentaciones, dile a los ángeles que vengan. Y tú puedes leer las tentaciones antes de empezar Cristo en su ministerio. Si eres hijo de Dios. ¿Por qué el diablo hacía esto? Porque el diablo era hijo de Dios y fue lanzado porque en él fue hallada maldad. Entonces él vive resentido, odiándote a ti y a mí. Y él quiere que tú y yo vivamos encadenados a ese espíritu de orfandad, porque él así lo es. Él es huérfano. Cuando se encontró en él maldad, dice la palabra que fue expulsado. Él estaba a un lado de Dios. Por eso él quiere esclavizar a la gente en este espíritu de abandono, de soledad, de orfandad. Aun y cuando hayas tenido a tu padre. Lo ató para que ni siquiera pensara en ti como hijo, como hija, sino como un objeto, como algo de su propiedad, que te podría manipular y esto y aquello. Y no, Dios es amor y en el amor está la disciplina, con gracia sobre gracia. Así que le damos gracias a Dios por esta oportunidad de vida que nos ha dado en Jesús, quien vino a establecer que Él es nuestro Padre, que Dios es nuestro Padre y que no somos nosotros cualquier persona. Somos los hijos de un Rey que nos ama, que mandó a su Hijo unigénito para que viniera a dejarnos bien claro que Dios es nuestro Padre amado. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que seguramente va a traer libertad para muchas personas. Espíritu Santo, sigue mostrándonos todo lo que hay en nuestro corazón y que nos está estorbando, Señor, para que la palabra de Dios se haga rema, se revele, se haga efectiva en nuestra vida y que esa dureza, Señor, empiece a ceder. Queremos un corazón de carne.
Ya no más mentiras y argumentos del diablo que no somos hijos. Somos hijos de un Dios todopoderoso, porque hemos decidido caminar con Él y obedecerle. El Señor les bendiga grandemente y espero que esta palabra te llegue a lo profundo de tu corazón y aprendas a caminar con el Padre y no como el pueblo de Israel. No le entendió a Dios, no creía en la protección de Dios, en los cuidados de Dios, sino que veía lo malo y se le reveló. Que Dios nos cuide, ¿verdad? De no ver así a Dios, que aun y cuando Él nos está protegiendo, Él está con nosotros, pero no siempre nos va a estar dando lo que nosotros queremos, nos va a dar lo que necesitamos. Y claro que los padres nos van a dar ese regalo que a veces, por eso dice la palabra, que a veces queremos con todo nuestro corazón. Se deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero primero tenemos que empezar a caminar con el Padre. Que no seamos como el pueblo de Israel que no entendió que Jehová Dios Todopoderoso estaba asumiendo el papel de Padre. Como no conocían Padre, simplemente no le entendieron. Tú y yo sí, porque tenemos a Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Y dile, Señor Jesucristo, este día he decidido recibirte como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, te recibo y desde hoy en adelante caminaremos juntos en una relación plena de amor, de respeto. Ven llena, Señor, esos vacíos que mis padres terrenales dejaron. Ahora tú los llenas, Padre, a tu manera hermosa y plena. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por traernos esta confirmación a nuestras vidas de que tú eres Dios, pero eres nuestro Padre amado. El Señor les bendiga.